cuando acepté el trabajo de vigilante nocturno. No lo hice porque me gustara la noche. Lo hice porque pagaba mejor. Y porque nadie más quería ese turno. La obra llevaba meses detenida. Un complejo grande, demasiado grande para estar vacío. Edificios a medio terminar, pasillos sin cerrar, estructuras de concreto expuestas como huesos. De día, el lugar parecía solo eso. Una obra parada. Polvo, varillas, maquinaria quieta. De noche, era otra cosa. Mi trabajo consistía en rondines cada hora. Revisar accesos, reportar cualquier movimiento y asegurar que nadie entrara. Nada extraño, nada heroico. Al menos eso pensé al principio. Las primeras noches fueron incómodas, pero normales. El silencio era pesado, sí, pero uno se acostumbra. Aprendí que láminas se movían con el viento, que plásticos crujían, que sombras cambiaban según la luna. Eso es importante, porque cuando algo realmente distinto ocurre, el cuerpo lo sabe. La obra no estaba completamente oscura. Había luces de seguridad en puntos específicos. Luces frías, blancas, que no iluminaban, marcaban presencia. Y entre una luz y otra, oscuridad total. Mis rondines siempre seguían el mismo orden. Edificio A, luego B, luego la estructura central. Nunca improvisaba, hasta que empecé a perder tiempo. No de golpe, no de forma evidente, pequeños saltos. Una noche mi radio marcaba las 2:11 cuando entré en el edificio B. Hice el recorrido habitual, nada fuera de lugar. Cuando salí, miré el reloj, 2:29. 18 minutos. Ese recorrido no toma más de 10. Pensé que me había distraído, que había caminado más lento, que estaba cansado. No le di importancia. La segunda vez fue distinta. Entré al área de escaleras sin terminar. 3 niveles. Subí hasta el segundo descanso. Ahí siempre había una corriente de aire. Recuerdo claramente detenerme ahí. Después, nada. El siguiente recuerdo que tengo es estar bajando. Ya abajo, con el radio vibrando. 2:47. No sabía cuánto tiempo había pasado ahí dentro. Y lo peor no era eso. Era que no sentía haber perdido el tiempo. No había sensación de vacío. Solo continuidad falsa. Como si mi cerebro hubiera rellenado el espacio. Esa noche empecé a anotar cosas en una libreta personal. No en el reporte oficial, para mí. Horarios, sensaciones, zonas. No buscaba algo paranormal. Buscaba errores. Y los encontré. Siempre en las mismas zonas, siempre en estructuras incompletas, nunca en áreas abiertas. El concreto sin cerrar parecía absorber algo,
sonido, orientación, tiempo. Otra cosa empezó a pasar. El lugar se sentía más grande por la noche. No físicamente, mentalmente. Pasillos que de día eran cortos, de noche parecían alargarse, no porque se movieran, sino porque costaba llegar al final. Como si caminar no avanzara igual. Una madrugada, cerca de las 3, escuché un golpe seco. Metal contra metal. Venía del edificio C. Una zona donde no había nada suelto. Tomé la linterna y entré. Cada paso sonaba distinto. No más fuerte, más lento. Como si el eco llegara tarde. Avancé hasta el fondo. Nada. Revisé columnas, maquinaria cubierta, escaleras. Nada. Cuando regresé, el radio hizo estática. Un segundo. Luego silencio. Miré el reloj. 3:27. No sentí miedo. Sentí algo peor. Una presión leve en la cabeza. Como si pensar costara esfuerzo. Me quedé quieto. No por prudencia, porque el cuerpo no me pedía moverme. En ese momento entendí algo. La obra no reaccionaba a mi presencia. Era como estar en un lugar que no terminaba de registrarte. Las noches siguientes el patrón se repitió. Siempre cerca de las 3. Nunca antes, nunca después. Errores pequeños. Olvidar cerrar una puerta que sabía que había cerrado. Encontrar marcas de mis botas en zonas que no recordaba haber pisado. Revisar 2 veces el mismo punto sin recordarlo. Una madrugada encontré a otro vigilante sentado en una escalera. Estaba pálido, sudando. Me dijo que necesitaba aire. Le pregunté qué había pasado. Me miró raro, como si no entendiera la pregunta. Después de unos segundos me dijo algo que todavía me incomoda recordar. Que había estado caminando y que por un momento sintió que la obra no tenía salida. No que no la encontrara, que no existía. El reloj marcaba 3:21. Desde esa noche evitamos hablar a esa hora. No por miedo, porque hablar costaba. Las palabras salían lentas, como si el cerebro tardara en armar frases. Empecé a revisar los reportes antiguos. Meses atrás. Siempre había notas vagas. Rondín más largo de lo habitual. Desfase de horario. Revisión duplicada. Nada alarmante. Nada denunciable. Pero constante. Demasiado constante. La noche que renuncié empezó tranquila. Demasiado tranquila. El viento no volaba, los plásticos no sonaban. El lugar estaba inmóvil. A las 2:50 entré a la estructura central. La más grande. La más incompleta. Ahí el concreto estaba desnudo. Sin paredes, sin referencias claras. Avancé siguiendo el recorrido habitual. A las 3:14 miré el reloj.
Todo normal. Di unos pasos más y sentí algo que nunca había sentido antes. No miedo, no presencia. Desorientación absoluta. No sabía hacia dónde estaba caminando. No porque no viera, sino porque el espacio no se organizaba en mi cabeza. Me detuve. El silencio era total. No eco. No viento. Miré el reloj. 3:27. Y entonces entendí por qué tantos renunciaban sin explicar nada. No pasó nada visible. No hubo sombras, no hubo sonidos. Pero sentí algo clarísimo. Si seguía caminando, podía no saber volver. No físicamente, mentalmente. Di media vuelta. Caminé contando pasos, respirando lento, forzando la atención. Cuando salí, mis manos temblaban. El radio volvió a emitir estática. Duró exactamente 1 minuto. Después, normalidad. A las 6 de la mañana entregué turno. No expliqué nada. No puse excusas. Solo dije que no volvía. Hoy, cuando paso cerca de una obra abandonada, siento lo mismo. No miedo. Incomodidad. Porque entendí algo esa noche. Hay lugares que no están vacíos. Solo están incompletos. Y cuando una mente cansada entra ahí, empieza a fallar de formas que no se notan de inmediato. No sé exactamente qué pasa a esas horas. No sé si es el cuerpo. No sé si es el entorno. Solo sé esto. La noche que renuncié, no vi nada extraño. Y eso fue suficiente. Con el paso de los meses, empecé a notar que no era el único al que le había pasado algo parecido. No de forma idéntica, pero sí con un patrón reconocible. Cada vez que alguien hablaba de trabajos nocturnos en lugares grandes y vacíos, había una pausa incómoda. Como si todos supieran que había algo más que no valía la pena explicar. Uno de ellos me habló de una planta industrial cerrada. Dijo que lo peor no eran los ruidos, sino los momentos en los que se detenía a revisar algo y luego no podía recordar cuánto tiempo llevaba ahí. Otro mencionó un estacionamiento subterráneo, donde juraba que algunos niveles parecían cambiar de tamaño durante la madrugada. Ninguno lo decía con miedo. Lo decían con resignación. Eso me llamó la atención. El miedo es fácil de identificar. Tiene forma, tiene reacciones claras, pero lo que todos describían era otra cosa. Era confusión, desgaste, una especie de cansancio mental que no se iba durmiendo unas horas más. Empecé a preguntarme si realmente había dejado atrás todo eso, o si simplemente había cambiado de escenario. Porque aunque ya no trabajaba ahí, seguía teniendo lapsos pequeños, casi imperceptibles. Momentos en los que entraba a una habitación y olvidaba qué iba a hacer. Instantes en los que miraba el reloj y tenía que pensar 2 veces en qué día estaba. Nada grave, nada alarmante, pero constante. Demasiado constante.
Un día decidí volver a pasar por la zona de la obra. No entrar, solo verla desde fuera, a plena luz del día. Pensé que eso cerraría algo, que al verla como era realmente, perdería ese peso que aún arrastraba. No funcionó. Desde afuera parecía incluso más grande, más absurda. Como una estructura detenida a mitad de una idea que nadie terminó de pensar. El concreto seguía expuesto. Las aberturas sin cerrar. Todo seguía igual. Y por un momento, tuve la sensación de que el lugar no había cambiado en absoluto desde la última noche que estuve ahí. Como si el tiempo dentro y fuera no avanzara igual. No entré, no lo necesité. Esa noche volví a soñar con la obra. No como pesadilla. No había peligro, no había urgencia. Solo estaba caminando. Sin rumbo claro, sin objetivo. Caminando por pasillos que se parecían demasiado a los reales. En el sueño, sabía que tenía que estar vigilando algo, pero no recordaba qué, ni por qué, ni para quién, y lo aceptaba. Ese detalle fue el que más me inquietó al despertar. Porque no sentí alivio, no sentí miedo, sentí normalidad. Como si esa desorientación fuera lógica dentro de ese espacio. Ahí entendí que lo que me había pasado no se había quedado en la obra. Se había instalado como una forma distinta de percibir ciertos lugares. Desde entonces, cada vez que entro a un sitio grande, silencioso, incompleto, mi atención cambia sola, se vuelve más rígida, más forzada. Como si el cuerpo recordara algo que la mente no termina de aceptar. Tiempo después, por curiosidad, empecé a leer sobre errores humanos en turnos nocturnos, no sobre lo paranormal, sobre fallos reales, accidentes, omisiones, decisiones equivocadas tomadas de madrugada. Los estudios coincidían en algo inquietante. La mayoría de los errores graves no ocurren por distracción total, sino por exceso de confianza en una percepción deteriorada. Personas convencidas de que están funcionando bien, cuando en realidad su mente ya no está procesando el entorno con precisión. Eso encajaba demasiado bien con lo que había vivido. No había visto cosas, no había escuchado voces, pero había confiado en recuerdos incompletos. En recorridos que no recordaba haber hecho, en horarios que no cuadraban del todo. Y eso en un entorno que no ofrece referencias claras, se vuelve peligroso. Volví a pensar en la hora. En ese rango específico donde todo parecía aflojarse. No porque pasara algo extraordinario, sino porque el cuerpo llegaba a su punto más bajo. La mente entraba en una especie de zona gris. No dormida, no despierta. Suficientemente consciente para moverse, insuficientemente lúcida para evaluar. En la obra, ese estado se amplificaba. El espacio no ayudaba. No había paredes completas, no había recorridos cerrados, no había un inicio o un final claro, y el cerebro necesita esas cosas más de lo que creemos. Sin ellas, empieza a improvisar, a rellenar, a inventar continuidad donde no la hay. Una noche, semanas después de haber dejado el trabajo,
Me desperté con la sensación clara de que había olvidado algo importante. No un objeto, no una tarea concreta, algo más abstracto, como una responsabilidad. Me senté en la cama tratando de identificar qué era. Nada. El reloj marcaba las 3 y algo. No recuerdo el minuto exacto. Solo recuerdo pensar que esa hora se me hacía demasiado familiar. Tardé varios minutos en volver a dormir. Al día siguiente, me di cuenta de que esa sensación era la misma que tenía durante los rondines. La idea de que algo estaba pendiente, pero no saber exactamente qué. Eso fue lo que terminó de convencerme de que había hecho bien en irme. Porque si un lugar consigue alterar tu percepción incluso después de salir de él, entonces no es solo un espacio físico. Es una experiencia que se queda. Con el tiempo dejé de hablar del tema. No porque me diera miedo, sino porque no había interés real del otro lado. A la mayoría de la gente le gustan las historias con un punto claro. Un monstruo, una aparición, algo que se pueda señalar. Lo mío no tenía eso. Era más incómodo. Era aceptar que el ser humano funciona peor de lo que cree en ciertas condiciones. Que basta una combinación específica de cansancio, silencio y espacios mal diseñados para que la percepción empiece a fallar sin que nos demos cuenta. Y que muchos trabajos nocturnos se sostienen exactamente sobre ese límite. A veces pienso en la gente que sigue ahí, en los que hacen ese turno ahora. No los imagino viendo cosas, los imagino olvidando pequeños detalles, caminando un poco más de lo necesario, repitiendo recorridos sin saberlo. Convencidos de que todo está bien, hasta que un día no lo está. No volví a aceptar trabajos nocturnos, ni en seguridad, ni en ningún otro rubro. No porque crea que todos los lugares son iguales, sino porque ya sé cómo se siente cruzar ese punto donde empiezas a dudar de tu propia continuidad. Y una vez que lo reconoces, no puedes ignorarlo. Hoy duermo de noche, tengo horarios normales, rutinas previsibles, y aún así, hay momentos en los que esa sensación regresa. Muy rara vez, generalmente cuando entro a un lugar demasiado grande y silencioso. Un estacionamiento vacío, un edificio a medio construir, un hospital antiguo de madrugada. No pasa nada, no ocurre nada extraño. Solo siento la necesidad de irme. Porque entendí algo que no se suele decir. No todos los lugares te dañan de golpe. Algunos lo hacen lentamente, de forma tan sutil que cuando te das cuenta, ya no recuerdas en qué momento empezaste a fallar. Y eso, para mí, es más inquietante que cualquier historia de terror.